Bienvenidas, hermanas. Mi nombre es Carmen Elisa. Soy misionaria serva del Espíritu Santo y en estos momentos tengo la alegría de coordinar esta red de refugiados y migrantes que la UISC está intentando crear. Quiero darles la más calurosa bienvenida. Sé que para algunos es una hora un poco más tarde, para otros recién inicia el día. Entonces, a todos ustedes, realmente un sincero agradecimiento por este esfuerzo de estar compartiendo con nosotros estos momentos. Hoy nosotras, desde la red y entre ustedes están muchas de las hermanas que ya participan y trabajan en la misma, queremos compartir una reflexión que ha nacido a la luz de la exhortación apostólica de nuestro Papa León XIV, la Dislexité. Y es más que nada una reflexión nacida de la experiencia. No vamos a presentar ninguna disertación teológica. Es nacida de nuestro contacto diario con refugiados, migrantes, personas desplazadas. Y entonces, por eso les invitamos a que abran vuestro corazón para estos momentos, donde vamos a iniciar primero con una breve oración, implorando las luces del Espíritu Santo, ya que estamos en la novena de preparación a la fiesta de Pentecostés. Luego vamos a ir compartiendo algunas reflexiones y algunos testimonios para finalizar con una presentación más formal sobre esta red. Y después sí, abrimos la conversación a las preguntas que ustedes quieren formularnos. Muy bien, entonces podemos iniciar con la oración y queremos escuchar el texto del Evangelio que nos propone el Papa para su mensaje de la Jornada Mundial de Refugiados y Migrantes. Janet, te- Bueno, sí, por favor. ok. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Después de este breve momento de silencio, los invito a escuchar una canción que se titula Who Will Speak.
Muchas gracias, Terés. Y ahora vamos a continuar con con el desarrollo de nuestra presentación. La primera que va a compartir con nosotros es Sister Rani, y who I invite to introduce herself and go ahead. Le presento a que se, le invito a que se presente y nos cuente un poquito su presentación. Sister Rani. Hermana Rani, I am Sister Rani, belonging to the congregation of the Sisters of the Holy soy la Cross, hermana Rani. Mensingen. Currently, I work with the CCBI Commission for Migrants, Trabajo para la Comisión de as Migrantes. in charge of the North Region Commission for Migrants as a secretary, also as the diocese. También In this trabajo en la capacity, diócesis y I en mi work with capacidad the migrants and refugees, trabajo con migrantes y particularly refugiados, sobre todo en la India. so with this introduction, maybe I would like to share the Con ello, PPT. me gustaría compartirles una presentación. Sister Therese, if you can give me access. Hermana Terés, si me puede dar acceso. I am using two devices, so Estoy utilizando dos I dispositivos, con lo beg cual your pardon for being pido disculpas si late and then taking your time. So without taking much of your les time, let se ha me ocupado demasiado speak tiempo. about what I am Bueno, interested voy a in. hablar de un India tema today stands que ven aquí en at the pantalla. crossroads of migrants, La displacement, India se encuentra hoy en una and hope. encrucijada entre la migración, 1.8 el billion families, desplazamiento y la esperanza. Con una 1.4 población de billion people. casi India is 1.430 millones de personas, la India one of the world's largest es migratory uno de los corridors. corredores migratorios más grandes del According to mundo. the Economic Survey of Según India, el estudio económico de la India census y based las migration estimaciones de estimates migración basadas en el censo, more than más 450 de million Indians are 450 internally migrants millones de personas son moving migrantes across internos en la India, que se faith desplazan por and religion distintos in search of estados y livelihood, religiones en busca de medios de education, subsistencia, educación, safety, and seguridad security. y dignidad. India also hosts La India approximately acoge también aproximadamente 236.768 236,768 refugees refugiados and asylum y seekers, solicitantes de asilo, mainly from Myanmar, procedentes Sri principalmente Lanka, de Myanmar, Afghanistan, Sri and Lanka, Tibet. Afganistán y el Tíbet. Across Asia and Pacific, En toda the Asia y el migratory crisis Pacífico, continues la to deepen. crisis migratoria sigue agravándose. According to Según los UNHCR, datos regionales de Asia ACNUR Pacific para Region Asia y el data Pacífico de 2025. 2025, I think I will put off my video. It's a screen and this one is disturbing. no sé si escucha bien, preguntar a la hermana Rani. So, according to the UNHCR, Asia Entonces, Pacific según los data, datos regionales de ACNUR para Asia y el the Pacífico, region hosts la approximately región acoge 16.8 aproximadamente million refugees and 16,9 asylum millones de seekers personas desplazadas and por la almost fuerza y 6.88 million solicitantes internally de displaced asilo, persons. incluidos 6,35 millones de Globally, refugiados forced displacement y has más de crossed 6,88 millones de 170 desplazados million, internos. A nivel including mundial, el desplazamiento forzoso ha superado los 117 millones de 67 million personas, persons incluidos casi worldwide. 77,8 millones de desplazados internos en todo el mundo. Behind these Detrás statistics de are estas huge estadísticas se esconden of historias suffering, humanas marcadas por el uncertainty, and sufrimiento, la resilience. incertidumbre y la resiliencia.
En la India, los migrantes se enfrentan a enormes desafíos: desempleo, condiciones laborales inseguras, trata de personas, falta de vivienda, Lack of social discriminación, protection, falta de protección social, acceso poor deficiente healthcare a la access, atención and sanitaria. exclusion from uh, the Entonces, estábamos statistics hablando behind the stories. de las historias. So, alongside, we have other difficulties also in Entonces, India tenemos and other dificultades places, en la India y en otros países de particularly Asia, Christians in several parts of India and Asia sobre todo en algunas experience partes de la intolerance, India, marginalization, donde se social vive una capitalism, situación de discrimination, inseguridad, and at times de violence. exclusión, de Although violencia, it was de already in the media about discriminación. the Christians facing De hecho, se habla difficulties, mucho en los medios sobre estas dificultades. worship, and acceptance in another state, increasing Se polarization, habla también de la and aceptación en otros anti-conversion trends, países. shrinking democratic and humanitarian spaces create additional Se habla de los vulnerability for Christian espacios migrants, humanitarios y de pastoral la workers, and vulnerabilidad de religious los congregations. cristianos, de los trabajos, de las The congregaciones religiosas. migration today is not only an La economic migración hoy en social día reality, no es solo una realidad it is económico-social, deeply connected with sino que sense of está human dignity, conectada con minority la rights, dignidad religious freedom, humana, con and los social derechos harmony. de las The minorías. picture shows the situation of Y Rohingya efectivamente en la in imagen se muestra India. la It's situación very en la they India, were treated in an una inhuman way. situación muy Though complicada through en which muchas they were regiones. deported to Myanmar back. Are there are You also Vemos must understand there are between 10,000 to que 40,000 hay Rohingya refugees in India. entre Hundreds of thousands of Rohingya have fled Myanmar, facing 10.000 y 12.000 displacement over years. migrantes en la India. The Rohingya Vemos are predominantly Muslim ethnic un community, gran número de but personas of desplazadas al año. 43 people forcibly returned in May 2025 are Christians. Vemos que The en report shows that in May 2025 los números 2025, han the 43 empeorado. Rohingya refugees, including children, women, and elderly, were Vemos que forcibly deported by Indian authorities se by being forzó, cast into the sea muchas near personas fueron Myanmar border. forzadas a la deportación While en las the group fronteras. included some Rohingya Christians, the majority identified in La reports mayor were Muslim parte refugees de personas who had been living where they identificadas en live los right informes now. eran refugiados que habían For estado their viviendo donde yo vivo ahora, subsequent antes de su deportation. detención y su There are posterior a lot of deportación. campaigners, and they have Hubo often flagged muchísimas that the situation campañas. of Rohingya in India is precarious. Se India does not habló de la recognize precariedad de la Rohingya situación en la as India. refugees, but rather as illegal migrants. No se hablaba de India does refugiados, se not hablaba has de not migrantes signed ilegales. refugee convention Y además convention. la India no ha So firmado India treats la them as illegal Convención migrants under the de- country's Internacional de Union Refugiados. Act. The causes behind these realities include rapid urbanization. La mayor parte de estas realidades These people have come to incluye Delhi a through different channels. personas que se In the context enfrentan of a muchas inequity, dificultades. accompanying migrants on the journey becomes a prophetic call. Acompañar a Chronicles los migrantes documents por el país remind us en su where the viaje world sees threats, es she sees children. el objetivo fundamental. Where walls are built, En este contexto, Dilexitec, como decíamos, acompañar a los migrantes en el challenges camino, the recuerda a la Christian iglesia: community to donde become el a mundo compassionate ve presence among amenazas, the ella ve displaced. niños, y donde se levantan Reference muros, towards ella tiende parenting, puentes. El propio these Evangelio sitúa a offerings los no migrantes en el support centro del discipulado gender cristiano. forms and Dice: era love forastero y lives. me acogisteis. And again, to accompany migrants is to walk Religiosos de la India patiently que with acompañan a modern migrantes y humanity. refugiados también se The enfrentan a gospel retos y itself riesgos cada places vez mayores. migrants as the center of Christian discipleship. I was a stranger and you welcomed me. Como dice: There is a era video forastero y where me the Myanmar acogisteis. girl speaks about
Aquí vemos un vídeo de una chica de Myanmar que habla de las dificultades que está viviendo. No sé si está permitido su presentación, con lo cual voy a saltarlo y ya lo enviaré a los grupos. Religious congregations in India and Asia who accompany migrants and refugees face increasing challenges and risks. Many work in socially and Los politically religiosos de la sensitive India que environments, acompañan a migrantes y drafting refugiados laws, también se enfrentan a organizing retos y financing support, riesgos cada religious vez polarization, mayores. anti-conversion Muchos trabajan en campaigns, entornos sociales y driving religious políticamente attacks, delicados, marcados por and el auge del divisions towards nacionalismo, la polarización humanitarian work. religiosa, la reducción del espacio de la sociedad Religious civil y la congregations desconfianza serving hacia la labor migrants also humanitaria. face Las congregaciones challenges religiosas of dedicadas a la pastoral facilitating cross-border migratoria a cultural menudo exchange se while enfrentan responding a to the emergence of drug muchos trafficking, desafíos, detention, como por ejemplo la abortion, falta de recursos economic financieros, tensions, las and barreras social trauma. Women lingüísticas. religious especially carry the burden of accompanying vulnerable women Muchísimas and children, veces risking from también trafficking se and habla de exploitation. mujeres, de niños, del This is the way tráfico, de the religious in personas, de India la contribute explotación. Por eso to mismo, los religiosos religious en India congregation in accompany acompañan a in sharing los the migrantes woundedness of para Christ. compartir Despite these la challenges, bondad de the religious Dios. continue to A become pesar vessels de of estos healing desafíos, and reconciliation in wounded los societies. religiosos pueden servir de reconciliación The en las forces behind these sociedades. realities include rapid urbanization, Muchas de economic estas inequality, realidades unemployment, incluyen weak la religious rápida systems, urbanización, la climate desigualdad changes, económica, el displacement, desempleo, la escasa trafficking protección and migration. laboral, los desplazamientos Political provocados por el cambio instability in climático, las neighboring redes countries, organizadas de trata de communal personas, tensions, la and inestabilidad growing política en los social países marginalization. vecinos y la creciente fragmentación Religious are social. therefore called not only to Por provide tanto, services los but also religiosos están llamados no to solo a propitiate prestar witnesses servicios, sino of también a convertirse justice, en testigos proféticos de reconciliation, la justicia, la healing, and reconciliación, human la paz dignity. y la dignidad So humana. we have a Pope who have paved the way to care for the Nuestro migrants. Papa ha Pope estado Francis trazando el camino summarizes para los the pastoral migrantes. mission El in Papa 4 actions. Francisco mismo resume esta It is misión very pastoral en clear to us, 4 all of us, to acciones. welcome, protect, Y esto es promote, and integrate. He further reminds the church muy that importante para todos migrants are nosotros. not En primer numbers, lugar, but habla del hecho de que los problem, migrantes no son números, hay but que brothers acoger, and sisters. hay que proteger, promover e integrar. So these are the pictures Son we todos are sharing hermanos y for the hermanas. Manipuri, Estas son las imágenes internal IDPs, internally displaced persons que hemos with electric presentado. sewing machine Hemos and ayudado a livelihood. personas Photo in desplazadas Manipur, where en we su conducted vida. training También hemos and estado supported them organizando fully. formaciones So there are y many les initiatives hemos in the ayudado. Commission for Migrants. I have been engaging En la Comisión de with Migrantes y he estado migrants, refugees, and participando IDPs. en estas iniciativas y he estado ayudando a los In India, the migrantes. church has responded En la India, además, la generously Iglesia through the ha Precision Migrant Ministries, respondido women religious networks, and generosamente a human rights través initiatives de los servicios like diocesanos Legal Aid, para Skill migrantes, las Aid, redes de Trauma religiosas, Healing, las and iniciativas contra la Pastoral trata de Accompaniment. personas, los centros de Refugees acogida, la religious asistencia contribution has jurídica, been la made formación by the profesional, Conference la of the superación de traumas y Episcopal el of India, acompañamiento pastoral. La Commission Conferencia for Episcopal de Migrants. la India ha realizado una The importante Commission contribución a supports través de su migrant Comisión para los pastoral care, migrantes. La migrant Comisión support promueve la centers, atención pastoral a los awareness migrantes, los programs centros de on apoyo a los migration and migrantes, los trafficking, programas de sensibilización legal sobre assistance, migración y trata, la capacity asistencia building, jurídica, el desarrollo volunteering de among dioceses capacidades, la and creación organizations, de redes and entre diócesis y advocacy for migrants, congregaciones y la dignity defensa de and la rights, dignidad y los including derechos de los migrantes. transporting the dead bodies of Anima a la Iglesia en la India a millions in convertirse en una pilgrims. iglesia verdaderamente So we acogedora que encourage the tiende church in India to become a puentes truly welcoming de church that builds solidaridad, bridges of solidarity, puentes de kindness, solidaridad, inclusion, comunión and communion. y paz. So we serve the refugees, Burmese refugees in India, especially the Catholics. Aquí vemos We algunos give a special focus to refugiados them de la India que son in their principalmente pastoral care. católicos. So migrant
migration is not only a humanitarian issue. La migración no es It is solo una cuestión also a humanitaria, es sacred también un encounter with Christ encuentro himself. sagrado con In Cristo accompanying mismo. migrants, Al acompañar a refugees, los plus migrantes, persons refugiados, and minorías y marginalized desplazados, los minorities, religiosos dan testimonio del Christ Evangelio witnessed vivo de la the misericordia, la dignidad gospel y of la mercy, esperanza. dignity, and hope. Dear sisters, in a world building Estimadas walls of hermanas, fear and exclusion, en the church un is mundo called que construye to muros build de miedo y bridges of exclusión, communion la Iglesia está and llamada hope. a tender puentes de Humanity, comunión every y a migrant, recordar a la humanidad que cada is not a migrante burden, no es una carga, but a sino brother and un sister hermano o una loved hermana by amados God. por Dios. So, this is my presentation. Esta es mi I presentación. really regret for the inconvenience caused due to the technical Pido perdón por los problems. problemas que ha habido So, causados por la I tecnología, hope you pero will bueno, positively muchas perceive gracias a OISG, migrants a and todo el equipo, sobre teenagers todo a la red de for migrantes y refugiados, having me here and por listening to me. haberme Thank you invitado y very por much. haberme escuchado. Muchísimas gracias. Thank you, Rani. Muchas gracias, Rani. Now I would like to make Ahora one advice. Sisters, me maybe gustaría listen dar una some pequeña recomendación. testimonies. Hermanas, vamos a One escuchar is only algunos the audio, testimonios. and the others will be the video and audio. So Uno there will serán be solo maybe some audio y technical otros problems. serán So please tanto vídeo just como audio. read Va a haber and try algún problema to listen técnico, with puede your ser. heart. Thank Entonces, you. bueno, intenten escuchar y tener Teresa, puedes paciencia y repeat escuchar con buen the corazón. audio of testimony. Teres, Buongiorno, sono Keita Caronca e vengo da Costa d'Avorio. Ho 18 anni buenos in días. Yo Italia vengo de Costa de da Marfil, 10 llevo mesi. Sono in 18 Italia años, qua per tengo fare 18 años y llevo tanti en cose Italia per la desde hace vita 10 meses. Estoy aquí perché en Italia pues non para hacer avevo muchas tutte le cosas en la vida possibilità del porque mio no paese. tenía todas las Allora io ho deciso posibilidades di venire en in mi país, Italia con lo cual decidí per, venir a Italia para per fare tante cose, andare a pues hacer scuola, muchas cosas, lavorare como ir a la e escuela, construire una trabajar vita migliore. y construir una vida mejor. Thank you, Teres. I hope that you Muchas gracias, listen the Teres. Espero translation. que hayan podido escuchar las This is traducciones, very simple but very clear what porque es muy sencillo, pero muy claro wanted to share with us. lo que ha compartido con nosotros. Now I invite Sister Maria Ahora voy Eugenia a invitar a la hermana María Eugenia to share with us a que her comparta con presentation. nosotros su María Eugenia. presentación. María Eugenia, Buenos días a todos y a todas. Gracias, hermana Carmen. Yo soy la hermana María Eugenia, escalabriniana. ¿Me escuchan bien? ¿Todo ok? ¿Continúo? Sí, ok. Entonces, quería iniciar tocando lo que dice el documento, ¿no? Dile existe, que me parece muy interesante y que es un documento que presenta una visión eclesial, teológica y cristológica que ilumina la realidad de la migración, porque inclusive los puntos, los párrafos donde empieza a hablar sobre la migración, él se reconoce y reconoce a la iglesia migrante, no solamente pobre, migrante para y con los migrantes, ¿no? Porque Abraham, o sea, desde la historia de la salvación y el mismo Cristo que se hizo migrante, debemos reconocer esto porque la misión junto a los migrantes no es de congregación, es propia de la iglesia, ¿no? Desde Abraham parte sin saber a dónde va. Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto. María y José huyen con el niño a Egipto, el mismo Cristo que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vivió entre nosotros como extranjero. Y dentro de esta eh, reconocernos como migrantes, quisiera hablar sobre la realidad en América Latina y el Caribe, no solamente en México, sobre la situación migratoria, ¿no?
Creo que la región vive el mayor movimiento migratorio y altísimos niveles de desplazamiento interno. Millones de personas migran por pobreza, violencia, inestabilidad política, persecución, desastres ambientales o falta de oportunidades. En el tránsito, las personas pobres se vuelven aún más vulnerables. La explotación laboral, la trata, la violencia sexual, el racismo y la xenofobia. La frontera para muchos es un territorio de muerte o de milagros. Actualmente en la región vivimos una crisis política, económica y social de algunos países. Entre ellos, recordemos Haití, con el genocidio, la muerte del presidente en el año 2021 y la crisis actual de inestabilidad política y también violencia social con las bandas que han tomado el poder. Venezuela, Cuba, Guatemala y El Salvador. Crisis en la gobernabilidad, crisis de violencia social, intervencionismo y bloqueos económicos. Sin aprofundar en el tema, creo que muchos conocemos sobre esta realidad y sin dar tantos números estadísticos, porque esto lo podemos ver y buscar en internet, OIM o ACNUR, ¿no? Pero sentir la realidad que viven muchos migrantes, desplazados y refugiados y una crisis no migratoria, una crisis de gestión migratoria, políticas más restrictivas y deshumanas, donde mujeres embarazadas, niños y niñas, que son la población más vulnerable, son arrestados, deportados, donde se refuerza la militarización no solamente en las fronteras, también hablamos de construir muros en una época donde hablamos de construir puentes y el Papa Francisco nos invitaba a esto, ¿no? Pero no hablamos solamente de muros o fronteras visibles, también invisible, la burocracia, los costos, la discriminación en la hora de entrega de visa, la criminalización de la migración. Se penaliza a los migrantes, pero no se le da oportunidad para la regularización. El régimen de deportabilidad que hablamos no solamente en Estados Unidos, en varios países, donde entra también la externalización de las fronteras, donde las relaciones se impone el poder económico en varias situaciones, donde muchos países reciben las deportaciones por parte de Estados Unidos, ¿no? El régimen de deportabilidad es un término de Génova, Nicolás Génova, un italiano, porque la deportabilidad, las deportaciones que vivimos, para las personas migrantes tienen un gran impacto y actualmente no hablamos solamente de personas indocumentadas que son deportadas. Muchas veces salen de la corte donde todavía no tienen determinada su situación y algunas veces tienen documentación o están en una situación de regularización y se encuentran en esta situación de ser trasladados como criminales y ser deportados, algunas veces no en su país de origen, sino en otros países. La cuestión, por ejemplo, en la semana pasada que hablamos que República Dominicana iba a recibir 30 deportados al mes de Estados Unidos, ¿no? Y estas relaciones que se quiebran y no existen muchas veces del Mercosur y del CARICOM, ¿no? Si son solamente, no son bloques, sino donde se trata el tema migratorio, si solamente son relaciones bilaterales, ¿no? Donde están marcadas la colonialidad, la desigualdad y la racialización, donde algunos gobiernos determinan quién quiere que se quede y quién no. La seguritización, perdón, que prioriza la seguridad nacional y la contención militar sobre los derechos humanos de los migrantes. Esta realidad muestra la deshumanización de las políticas migratorias, de la migración. Y quería tomar el mensaje de Pedro Casaldáliga que decía humanizar la humanidad practicando la proximidad, ¿no? Y yo hago un llamado siempre que debemos humanizar la migración, porque independientemente de raza, de país, de origen, son migrantes, ¿no?
Actualmente en de México se vive un atrapamiento por los migrantes donde no pueden llegar a su país de origen, pero también a su país de destino, perdón, pero no pueden regresar a su país de origen por la situación que se vive. Son eternamente viven el desarraigo, porque aquí también muchas veces no pueden encontrar una inestabilidad social, económica, porque no tienen acceso a la documentación, a una regularización. Frente a esto, la vida consagrada tenemos que estar para y con los migrantes. Esperanza, somos la esperanza de los esperanzados, no de los desesperanzados, porque de los migrantes, como dice el texto, el documento de Lexiste, ellos son los maestros del Evangelio y nos enseña a nosotros. En una experiencia que estaba en República Dominicana y venía un huracán, visitando un batey, que es un pueblo en medio de los cañaverales, y le decíamos a las personas ir a los albergues, centros comunitarios, porque llegaba el huracán. Una persona muy pobre viviendo en una casa de zinc, nos decían, no podemos dejar esto. Yo lo entrego a Dios, hermana, Dios nos va a acompañar. Los migrantes, frente a tanta violencia, frente a tanta violación de la dignidad humana, de los derechos, ellos se sostienen en la esperanza y ven en la vida consagrada esta esperanza, ¿no? Lo que quieren que le pasemos esta fe, esta esperanza. Y eso es lo que ellos llevan y los ayuda a continuar y seguir en su ruta, en su camino. Creatividad, acompañamiento en las rutas, en los países de destino, origen y tránsito. Son lo que están muchas de nuestras congregaciones. Congregaciones que han asumido la causa, reflejan una iglesia para y con los migrantes, mensajeras de la esperanza. En un mundo de disputa de poderes, fuerzas extremas, nosotras tenemos el mayor poder, que es el de la esperanza, el sentido de la vida que pasa por la dignidad y reconocer en cada persona hermano y hermana de un mismo Dios. Para concluir, como en el texto de existe, y creo que son testimonios también muy fuertes de San Juan Bautista Scalabrini y también de nuestra Madre Cabrini, somos llamados porque Scalabrini nos planteaba sobre el acompañamiento espiritual a los migrantes, pero también un acompañamiento integral. Y creo que todos nosotros, independientemente del carisma, porque la migración es un tema transversal y como iglesia debemos abrazar, y no quiero, valga la redundancia, dejar de repetir eso, tenemos que dar respuestas y tener una mirada más política. Y puede ser cuestionable esto, pero el Papa Francisco también nos hablaba del amor político. Y nosotros hacemos política, política de la esperanza, política del amor. Y la situación migratoria, inclusive a plantear el tema de la migración, en la doctrina social de la Iglesia, él planteaba un problema ético frente a la migración. La cuestión ética. La migración es una búsqueda de condiciones de vida digna, pero que a menudo obligan a las personas migrantes o situaciones de marginación y de esclavitud. Existe una cuestión ética inherente a la migración que abarca todo el proceso migratorio, desde las injusticias que dan origen a la migración a las políticas migratorias que prolongan las desigualdades económicas y sociales, o las leyes laborales que no protegen las ocupaciones menos calificadas, o las condiciones de convivencia que no valoran la presencia de migrantes. La pregunta ética requiere una respuesta. Scalabrini no la ignoró e intervino, involucrándose y trabajando para que los migrantes sean protagonistas de su destino. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y a ejemplo de Madre Cabrini, esa mujer tan pequeña y enferma que hizo tantas cosas para los migrantes y estuvo ahí fortalecida, dando la cara, batiendo puertas, alzando la voz y la bandera para los migrantes, podamos ver este testimonio y esta esperanza para nosotras continuar. Muchísimas gracias a todas y gracias.
Muchas gracias, María Eugenia. Podemos ahora ver el otro testimonio. Je m'appelle Dina Mustafa et je viens du Soudan. Yo me J'arrive llamo ici Mustina en Mustafa y vengo de 2018 Sudán. après Llegué que les problèmes ont commencé hace varios en años y hubo 2006. Je muchísimos suis venue problemas a mi et je suis llegada. arrivée en 2011. Et grâce à Mm, Dieu, j'ai 4 enfants. Conseguí llegar Je suis en venue à cause des problèmes 2011 qui ont y éclaté au Soudan. La guerre, bueno, me escapé les de los problemas violences que había en conjugales. Sudán, como la Et guerra. l'envie qui m'a amenée ici, avant cela, je faisais des allers-retours. Mais quand ces problèmes ont commencé, je faisais des allers-retours. Nous étions ici En depuis los le début. primeros momentos Quand ces problèmes ont iba y commencé, volvía del Líbano. l'Église est venue ici. Merci à l'Église. Y cuando llegué, Il pues y a la verdad plusieurs es que périodes la où je faisais situación des retours. era muy Une fois, complicada, nous pero la venions de iglesia la siempre guerre. estuvo Nous presente y venions quiero pour agradecer et j'ai a la fui iglesia Éthiopie con todo mi et corazón por haber estado ahí. Nos escapamos de pour la l'instant, guerra je reste y forte. C'est ce qui compte le plus pour moi. necesitábamos un lugar Mon donde mari a vivir. travaillé pour Además, también tengo Israël una hija qui a été enferma, bombardé. autista, y Le barrageur la a verdad es que fermé necesitábamos c'était un à lugar en el Hamas, que 20 minutes poder de la maison à Darfur. cuidar de nuestros niños, a que nuestros niños pudieran ir a la escuela. Mi marido empezó a trabajar en un bar, pero luego este bar lo bombardearon. Entonces, en este momento no tiene un trabajo y nuestra casa también fue objeto de bombardeos, con lo cual no teníamos un lugar donde vivir. La iglesia nos ayudó muchísimo en este sentido y nos ayudó a todos nosotros, en realidad, negros, blancos, no hizo ningún tipo de distinción, ayudó a todo el mundo. Algunos de mis amigos fueron a pedir ayuda a diferentes lugares y la verdad es que les dijeron, sobre todo gracias a las Naciones Unidas, que en primer lugar tenían que ayudar a las personas autóctonas del Líbano y que luego ya verían cómo ayudarnos a nosotros. Yo intenté, pues, ayudar a mi hija, sobre todo. Queríamos construir un futuro mejor para ella, para los niños, pero es que en nuestro país no hay manera de enviarles a la escuela. Además, tampoco hay seguros sanitarios. Entonces, la situación era muy complicada y decidí mudarme, pues, para vivir una vida mejor, tener más oportunidades. Por eso mismo nos quisimos mudar y llevarnos con nosotros a nuestra hija. Por eso queremos agradecer a la Iglesia, porque nos abrió sus puertas, nos ayudó sin hacer ningún tipo de distinción. Mi país ahora mismo se encuentra en un contexto de guerra, no puedo volver, no tengo nada, no me queda nada. Le pedí a las Naciones Unidas que hiciera algo más, pero la situación era muy complicada. Además, no podemos volver a nuestro país porque la situación sigue siendo muy, muy difícil. Thank you, Teres. One Muchas gracias, Teres. simple comment. Un Sisters, simple comentario. after the Hermanas, presentations of después de la our presentación, bueno, de las presentations and the presentaciones design of our project, we y will del have diseño de nuestro time for proyecto, tendremos tiempo questions and answers. para So realizar please preguntas y write down respuestas. your Así questions que, por favor, to all of the escriban speakers who are preguntas presenting a now todos los just oradores to que están generate presentando ahora o en our general network. sobre We nuestra will red gladly y share with you all the estaremos encantadas emails, de addresses, and compartir everything that you todas las request. direcciones de We are correo y todo lo also que soliciten. Estamos a su everything for you disposición. available. Así que les And after enviaremos todo lo que deseen. conversation now, we will Después de have la open conversación, dialogue between all of us. tendremos un diálogo Thank you. abierto entre todos nosotros. Muchas gracias. Now I invite Sister Ahora Cayula, please. invito a la hermana Cayula.
Thank you very much. Muchas This is gracias. Akayula Reza from Zambia. I'm a Muchas domestic gracias. Soy la volunteer. hermana Cayula I work for de Francia Talita y Kum Zambia, trabajo para who Talita also Kum has a Zambia. project on También migration. tenemos un Now, proyecto reading sobre migración. the apostolic exhortation, what struck me most, Lo que I know personalmente me llamó más la Jesus atención spoke a lot of en el documento admonitions Dilexite, of poverty, pues but fueron looking un at poco las dimensiones de la pobreza y the migrants, I was by the ver examples of los the migrantes. La verdad es que Muslims, me llamó la atención el ejemplo Cabrini, de Francis Cabrini, Cabrini, but also Oscar bueno, de los Wilde. dos I was santos, so touched by the los way he enfoques served adoptados por los dos santos, Catholic tanto Juan Bautista Scalabrini diligently, como Francesca and Cabrini, that resonated with what we are doing in Zambia to respond to ya the que plight ambos of reconocieron la migrants. realidad de Now, los I don't have many migrantes de una manera minutes, but let que me just la share verdad three es things que that we are actually doing in order to hacía un poco respond to referencia al the contexto de plight of Zambia. migrants. Zambia hosts pretty much 150, Zambia 150,000, 105,000 migrants who could be cuenta refugees, con asylum seekers, and other people who can 105.000 answer. migrantes, más o Now, menos. obviously, most of them Por come from supuesto, la mayor parte Central de and estos East Africa, migrantes and vienen sometimes Zambia de is not centro their y del este de destination. For some, África Zambia is their y muchas destination. veces Zambia Others, no their es el destination destino is final de actually estos South migrantes. A veces Africa, sí, looking pero for la mayor parte so-called de life. ellos tiene como destino Now, final how are we responding to Sudáfrica. ¿Y cómo migrants? estamos Three things. respondiendo a One los of them migrantes? is Pues bueno, we go to estamos aplicando prisons tres cosas. En where primer lugar, migrants who have committed administrative hay prisiones offenses en las are que in the country without se manda documentation, a who los have failed the migrantes tenders of serving a a los sentence migrantes que to han cometido profile them. algún That means we tipo go de and delito talk to them administrativo personally o so that de we tipo understand similar. where they came from, what they were Entonces, migrating, and they were the intended intentamos entender de landlords. dónde vienen Where do they want to y go? And that dónde migrants quieren have found ir. very helpful because Y when we take that la verdad es information, que es we muy contribute to útil para migration as nosotros part of our porque de ahí advocacy to conseguimos help them eh, to facilitate recibir un their montón de return to their problemas desired y destination, and les this is how ayudamos this is a actually their country of solucionar cualquier origins. tipo I de can give an example asunto of last que year. tengan que We solucionar. El año had pasado, por 800 ejemplo, migrants, and of the 800, we facilitated, analizamos we 800 returned casos y facilitamos 701 el regreso de migrants to 701 different areas. And for those that are a diferentes taken by zonas government del país. that need airlifting, Y en we algunos casos, mostly pues contact their relatives so that they came contactamos a sus to familias put y together resources de for alguna manera for their consiguieron flights. reunir Some have gone recursos that para way. comprar los And for that billetes work, y I must say, poder last year, pues November, we received an llevar de award vuelta a sus from a familiares. prestigious TV station for our work. Apart from that, we also do what we call Además, transit monitoring at border points. también Border points. tenemos Zambia lo que is llamamos la surrounded by 8 countries. We vigilancia have de los 8 borders. migrantes en So in tránsito. three border Lo que points, we hacemos actually have staff es there working with government to centrarnos en identify identificar a vulnerable migrants. aquellos We call them migrantes people que that puedan will be ser vulnerable, vulnerables so that a la trata de when personas. they are traveling, we see, for example, who seems Entonces, timid, who seems like they're not in intentamos control of their lives, identificar and pues help aquellos them. que parecen más We intercept tímidos o que this parece person and como que estén actually controlados. De esta manera, pues lo name que and hacemos es put them in the intervenir en el hands of proceso y people that being derivarlos a servicios intercepted de before they are actually threatened empoderamiento. due to Los human interceptamos trafficking. para Beyond poder that, ayudarlos we y also take ver time si podrían through ser TV and vulnerables a la social trata de media personas. to teach the public and different groups Además, about safe migration. en las redes sociales se And está also hablando encouraging people mucho de to la contact migración. or Estamos contact intentando government alentar a las bodies personas so that a they know where they are contactar a going. los And órganos at del most, they want gobierno support, para saber a dónde se then they could dirigen actually y contact maybe an embassy where they are going so that si hace falta, the risks pues to se human establecen trafficking contactos con las are reduced. embajadas. I must say that we have a lot of Pues people hace lo posible para ayudar a estas migrants who have personas que suffered podrían estar sujetas a la smuggled trata. into our country, on their way to South Africa, and Les many ayudamos, por of our ejemplo, si se brethren encuentran volunteers en su have viaje hacia started África. Algunas groups, for de example, and ellas they se maybe just
on top of the van ships that escondidas are en there on the contenedores, por yachts ejemplo, put there for their breathing, but because they travel for a long time, they have como ended up dying viajan here, and that is a challenge that largos we are recorridos, facing. pues es And muy peligroso y intentamos ayudar a the estas apostolic personas. exhortation invites us to take action, and Entonces, este one of the things documento that I nos think we invita can a the actions that we can take tomar as a church medidas is perhaps y having a como base iglesia either at a higher level, like the bishops' conference, but even at the Zambia Association of tenemos Sisterhood que conference, so that actuar. our work is wider and systematic. La Otherwise, we verdad es do que have nuestro a working trabajo, group nuestra labor es bastante that amplia y gives food to sistemática migrants y in tenemos que Botoro seguir for trabajando religious con men relación and women. con los But migrantes. we need more action. Apart from that, I think Necesitamos Zambia has not aumentar paid attention las centers medidas where migrants e can stay. So many intensificar end up nuestra in acción. prison, and prison situations are not so pleasant. So I Hay think muchas moving veces forward, los we need more migrantes migrants acaban en so that prisión, con lo institutions cual here pues es una realize that situación it's difficult poco to favorable. reach out to migrants Muchas in veces a es country where complicado the nationals are also struggling. So contactar in the end, I think con we should migrantes en recognize the aquellos fact that países en Zambia los que has la situación es muy complicada. En open Zambia, rights por ejemplo, hay migrants. una And I will política end there. abierta hacia los migrantes y bueno, ahí lo dejo. Thank you, Cayula. You are Muchas gracias, very Cayula. straight, my dear. Straight to the Muy point. bien. Thank you. Ha Thank sido you. muy directa. Muchas gracias. You were worried with the timing. But Tenías miedo de que thank se te you, acabara el Cayula. tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Now Gracias, we Cayula. will see Ahora another presentation. vamos a ver otra or presentación, the presentation of o a mejor video, a dicho, testimony, and we will go un cross the testimonio y Atlantic luego to Brazil. iremos a la otra parte del océano, hasta Brasil. Sou Mustafa Buzelou, de Marrocos, Me llamo Mustafa, soy de Marruecos y nací en el desierto de Eh, Marruecos. eu tinha Cuando era, era adolescente era tenía sonho un quando eu sueño. era adolescente para Tenía el viajar sueño e de ver conhecer el o mundo, mundo, viajar, ajudar as de pessoas, viajar, de ayudar a las do personas de mundo, todo el mundo. isso. Mas eu saí de meu país porque veio Pero me algumas tuve que ir de mi políticas país porque había algunas que não, cuestiones não me políticas con las que gostam. no estaba de E acuerdo. aí me Por eso deixou mismo com decidí decidir irme. para sair. E quando eu Y bueno, decidi, cuando tomé esa decisión, eh, como eu escolhi América Latina para elegí sair do meu país. América E Latina como escolhi o Brasil. destino. Y luego elegí E, Brasil. e gostei muito do Y la Brasil. verdad es que cuando llegué me Na encantó hora Brasil. Me percebi encantó desde el momento en que que o llegué. trabalho não era Así que algo empecé a que eu trabajar y queria perder a viví noção durante de un ganhar. tiempo en el refugio Eu de la Misión trabalho agora com Escalabriniana eles y ahora he com estado 8 anos. trabajando en este E lugar durante para mim 8 años. Y realizar bueno, quiero hacer realidad mi o meu sueño. sonho, como eu tinha sonho Tengo brasileiro, un um hijo sonho aqui no Brasil, brasileño de eu 6 años seleciono só para ele, y só para mi fazer a sueño vida es por dele, él. Quiero realizar fazer mi sueño ensinar por él. ele Quiero e educarle, para quiero crescer da enseñarle, melhor maneira. quiero que pueda crecer bien. E hoje eu Hoy tenho muitas coisas na minha tengo muchas cabeça para cosas en fazer. la cabeza Estou que quiero hacer, tentando, eu pero estoy lutando para intentando realizar, y estoy luchando porque porque puedan eu me suceder. sentindo Me ser sou siento marroquino e ao mesmo marroquí, tempo sou pero al mismo brasileiro. tiempo también me siento brasileño. E agradeço Y la todos verdad es que estoy os muy que me agradecido a todos aquellos conhecimento do a todas las Brasil personas que he conocido aquí en como Brasil. Son personas maravillosas, muy alegria, acogedoras, muy alegres, acolher as que pessoas. acogen a su Eu não vez. sou No me imigrante, siento un eu sou migrante, me brasileiro. siento brasileño. Muchas gracias. Obrigada. Now Muchas we have gracias.
Ahora, Antonieta, Sì, ci sono. estoy aquí. Mi sentite? Sì, potresti aprire la tua camera, Antonietta, o di fuori? Ahora te Sì, toca. sì, posso aprire la camera. Ecco qui, Perfecto, voy a encender la cámara. vedete anche. ¿Me ven? ¿Me Sì, escuchan? sto tornando da Soy un viaggio, Antonieta. quindi sono un Es que po' vengo de un viaje, por eso umiliata estoy un qui e ho poco chiesto ospitalità ai padri salesiani agobiada. He perché pedido hospitalidad a sono los padres tornando da Bergamo salesianos. Estoy dove volviendo de Bérgamo ahora ho dato mismo, la testimonianza alle sorelle donde he 11 di estado clausura ed è stato hablando veramente con las hermanas de qualcosa clausura di y molto la molto verdad es bello. que ha sido Anche le algo Albergheso erano muy molto bonito. informate Además, sul estaban muy prete santo informadas y muy dell'India. formadas y Mentre son ero personas lì que a rezan Brescia muchísimo por los per una migrantes. Y ahora testimonianza estoy en Brescia di, y voy a dar algunos di testimonios con i giovani en di un auditorio una con classe qui a jóvenes de Brescia. una Cosa volevo dirvi escuela quindi? Che de sono aquí, de esta ciudad. ormai Y 3 bueno, anni, saranno 3 anni a llevo settembre, 3 che sono años, coordinatrice en septiembre sean del 3 progetto años Migranti desde que empecé a Lampedusa. ser coordinadora del Cosa proyecto de posso dire migrantes di de questo Lampedusa. ¿Y periodo? qué puedo añadir? ¿Qué Bene, puedo decir sobre coordinare questa esta contenta época? Pues la congregazione verdad es que e non è proprio coordinar facile. esta congregación no ha Sono sido nada riunita fácil. 1 o 2 settimane Estoy al mese 2 semanas al mes con ellos en la veramente non posso comunidad chiudere gli occhi e il y cuore a no tutte le consigo difficoltà che cerrar sono los ojos y normali dejar parlare de con qualche pensar en las comunità. dificultades que viven Siamo estas sorelle di personas día a día. formazione, di Somos sensibilità hermanas de diverse, di formación, de paesi, sensibilidad di lingue, diferentes, usi, de costumes países, de diversi idiomas e diferentes, incluso de abbiamo tutti costumbres verità che diferentes. separano Y a veces, pues, e solo la priorità della vemos muchas accoglienza degli diferencias en ospiti el può día a superare día. queste piccole difficoltà. Ya es la Abbiamo acogida de los amore, migrantes nos amore ayuda e a ir más parole in allá de accoglienza e estas sul molo siamo dificultades. davanti a Nosotros loro trabajamos en en el accoglienza embarcadero de accompagnanti, Lampedusa, en la isla de cangianti Lampedusa. Ahí estamos e questa al cuidado de condivisione estas personas. fa Llegan dimenticare cansados, le piccole mojados. difficoltà della Y la comunità. verdad es que cuando nos Questi encontramos en anni esta situación, nos dall'inizio di olvidamos de settembre del cualquier dificultad y 2023 solo queremos i migranti ayudarles. erano davvero En tanti. el año Ci pasado sono los migrantes 7.000 eran migranti a muchísimos. Lampedusa Hubo un e desembarco de questi 7.000 inmigrantes flussi, en flussi Lampedusa arrivano a ritmi y incontrollabili, 10, llegaban 12 al a giorno. ritmos incontrolables, 10 o Questi 12 al flussi día. Y la stancavano verdad es que tanto el cansancio era le sorelle muchísimo. Las sconvolte da tanto hermanas dolore, da tanta estaban sofferenza. llenas de dolor, de Oggi sufrimiento. posso dire Ahora che puedo decir perlomeno in quest'ultimo que al periodo menos en estos últimos gli sbarchi tiempos sono molto los diminuiti. desembarcos han I disminuido. migranti sono meno Ahora mismo frequenti, llegan veramente pateras 1 o con 2 a menos frecuencia. A settimana. veces llega Si una o arriva di dos a la più, semana, non ya no arriva di più llegan perché? Perché vengono fermati a tantos. metà ¿Y por qué? cammino, Pues porque los detienen a mitad de rimangono camino respinti, y rimandati los indietro. devuelven a È su una politica país. perversa Es questa una nostra política dell'Europa, perversa, la molto política de perversa. Europa. Es una Non política muy accetta più i perversa migranti, que no acepta a los vengono migrantes y por rimandati eso verso le loro acaban siendo devueltos a sus condizioni. países. Non sappiamo il futuro di No questo. sabemos cuál será el A giugno futuro molte cose saranno de todo totalmente esto. En diverse. junio cambiarán Ho muchas constatato che cosas. il tema della migrazione è complesso, Me he dado cuenta è de que pieno el di tema de la migración contraddizioni es che muy emergono complejo, está sia a lleno de livello spirituale, contradicciones que van surgiendo sociale, tanto a economico, nivel espiritual como económico, contraddizioni che político. manifestano in vari Hay unas creando tensioni, contradicciones que se manifiestan de formas richiedono un'attenta diferentes y que analisi e requieren un soluzioni análisis concrete. muy atento, así como Nell'accoglienza al molo soluciones possiamo solo intravedere qualcosa di più. valientes. En Il estos tutto può embarcaderos scemare. solo podemos Restano ver solo momenti in cui, unas migas de lo que es en nell'accompagnarsi e realidad, nell'aspettare il ya que pullman, lo possono importante rivelarsi pues, confidenze es e darnos scarpine di cuenta un'altra de la quotidianità, gravedad cuando les insieme acompañamos, alla cuando les gioia però esperamos. di essere Estos arrivati momentos pueden vivi in convertirse en terra straniera. momentos clave en los que podemos La mia conocerles riflessione y su podemos questo ayudarles. sistema Esta es mi migratorio possa reflexión sobre este tornare sistema in alcuni migratorio. paesi Yo espero occidentali que hanno bisogno di manodopera a basso costo per sea settori come posible l'agricoltura,
ofrecer más mano de obra, mano de obra a muchos de estos países que necesitan ayuda en la agricultura. La situación de los migrantes genera preocupación para el desempleo de los trabajadores locales y crea una paradoja entre las necesidades de los migrantes para algunos trabajos y el miedo que pueda crear mayores dificultades. En Lampedusa mismo, muchas veces cuando se lleva a los migrantes al hospital, se crean conflictos. Yo misma me doy cuenta de que los migrantes contribuyen a la economía de los países que los acogen tanto como trabajadores como consumidores. No obstante, los salarios siguen siendo bajos, las condiciones de trabajo siguen siendo precarias y todo ello demuestra la contradicción y vemos su vulnerabilidad. Por una parte, a los migrantes se les alienta a integrarse en la sociedad, a adaptarse a los valores locales y a las normas, pero por otra parte, hay una fuerte presión para mantener su cultura y sus tradiciones, lo que lleva a una tensión entre el deseo de pertenencia y la necesidad de preservar sus propias raíces. Esta dicotomía también se percibe en las generaciones futuras de los italianos. Por ejemplo, personas que acogen a migrantes con solidaridad y con pasión y que reconocen sus derechos para vivir una vida mejor, por desgracia también están acompañados por los medios que muestran los miedos y la falta de seguridad, la pérdida de identidad nacional o la situación económica que puede llevar a la discriminación. No podemos negar el desequilibrio entre el respeto del derecho internacional que impone la acogida de estas personas y la necesidad de mantener el control de las propias fronteras. Todo ello es real y crea una contradicción entre la obligación moral y legal de los refugiados y el deseo de limitar la migración. De hecho, la globalización ha facilitado la movilidad de las personas, pero al mismo tiempo también ha acentuado el proteccionismo y el nacionalismo de muchas partes del mundo. Los países intentan proteger sus fronteras y sus mercados a pesar de los beneficios de los intercambios internacionales y la migración. Muchos migrantes viajan con un sueño, el sueño de construir una vida mejor en un nuevo país, pero muchas veces se encuentran ante dificultades inesperadas como la discriminación, la dificultad lingüística, el aislamiento social. Estas contradicciones no tienen soluciones fáciles, requieren un enfoque equilibrado y humanitario que tenga en cuenta las exigencias tanto de los migrantes como de las personas locales. Entonces, cuando vemos su llegada, se percibe el sufrimiento. Muchas mujeres son lo suficientemente valientes como para contar lo que están sufriendo y en los ojos de los jóvenes vemos la alegría de la llegada. Muchas veces vemos el entusiasmo por la llegada a un lugar que les puede ofrecer una vida mejor. Muchas veces vemos al llegar que las guardias están presentes en el embarcadero y muchas veces se conmueven frente a algunas situaciones. Pues bueno, esto es todo lo que pienso de la complejidad de las migraciones y que creo que es bastante visible en Lampedusa y en otros países. La verdad es que hay bastantes documentos sobre la migración que
nos il ayudan testimonianza a di tener una mayor vita di un perspectiva. giovane, Nuestro documento de la Lexité prima también nos testimonianza ofrece in esta italiano perspectiva. è El di un primer giovane testimonio della que hemos Costa escuchado d'Avorio es de un joven de che Costa de ha Marfil accolto Empedocle que in questa scultura dove noi, le sorelle di Ponte estuvo Empedocle, en vanno el una centro nella settimana per ascoltare, per accogliere e per vedere donde con yo loro estuve veramente presente, ciò y la di verdad es cui que hanno es una bisogno, oportunidad para quindi que puedan che hablar y sia contar lo que capaci di parlare. necesitan y Ecco, ser ti escuchados. ringrazio Y bueno, per il muchísimas servizio che gracias ti hai y realizzato. pido Sono appena perdón arrivata e porque acabo de llegar y sono appena arrivata estoy, da questi bueno, viaggi e intentando hacerlo lo molto mejor coraggio, posible. molto, molto, molto contenta e ringrazio Pero bueno, Carmen estoy muy, di muy, muy questo contenta de estar aquí. rete Muchísimas che gracias, può Carmen, ancora por unirci haberme e invitado riprendere y il dialogo. Grazie. E di tutti por, bueno, coloro che por ci hanno poder seguir adelante ascoltato. con nuestro Grazie. diálogo, y gracias a todas las personas presentes. Gracias mille, Muchas gracias, Antonieta, y gracias por tu Antonieta. esfuerzo Muchísimas de gracias por el participar. esfuerzo, por participar. My dear sisters, as you Queridas could hermanas, see, como ven, this this presentation is a colorful collage esta presentación es of una especie de different collage muy faces, different colorido, realities, formado por diferentes rostros, different diferentes realidades, technical travels, diferentes different languages, but is as idiomas, rich as diferentes our viajes, humanity. pero es That igual is de rico que nuestra our humanidad. background, Y este es nuestro how to say, contexto, the most important part, but at es the la same parte time, más the importante, pero al treasure mismo that we have. tiempo es el tesoro If que if you are not guardamos. so tired, Si no allow están me demasiado to introduce cansadas, our déjenme network, presentarles a nuestra our red, dream of nuestro building sueño the network that de will crear una red encompass all que of us, incluya a todas all the nosotras, sisters and the a todas las ladies, hermanas, and a todas las also personas male consecrated who are working in the field of human mobility. que trabajan en el sector de la Our movilidad humana. dream has two goals, we can Nuestro say, sueño no? tiene One dos is to objetivos, por así increase decirlo. the El primero visibility of es the aumentar religious la sisters visibilidad de who las are working religiosas que in the field of trabajan con human mobility. migrantes The y en el second one sector de la is movilidad to humana. enhance El segundo es religious mejorar sisters' capacity la to capacidad de las work for religiosas para and trabajar with en migrants favor at the de los global, migrantes y con ellos national, a and nivel local levels. mundial, nacional y local. So we would like that Nos gustaría this network will reach que to esta red all the llegue a sisters, todos all the lay ustedes, personnel, a all the todas las collaborators hermanas, a todo el across personal, a todos los all borders, colaboradores en sus and to diversos see if we contextos can build migratorios en and todo el establish mundo mechanisms y of ver si podemos networking establecer in the mecanismos de pastoral trabajo care en and red, support. atención pastoral y apoyo. Our aims is that to Nuestros create a objetivos son global los network siguientes. of Por un support lado, for crear una religious red sisters mundial de and apoyo para las congregations religiosas y las working in the field congregaciones of human que mobility, trabajan en el ámbito and de to la encourage movilidad humana. Y al mismo sisters and tiempo, congregations animar y who would like preparar to a enter aquellas this religiosas y ministry also. congregaciones que deseen We would incorporarse a like este also to ministerio. discover and to Nos rise gustaría up también all those who are descubrir already in place. lo que We are ya aware that exist existe. many collaborations Sabemos que ya existen projects muchas of colaboraciones, serving muchos our procesos de brothers and sisters in the colaboración migration field. que están utilizando nuestros We hermanos y would like hermanas de also las to develop congregaciones. a reflection process También on the queremos desarrollar phenomenon of procesos de migration reflexión and sobre el explore fenómeno de la migración the y implications explorar for las formation and implicaciones para mission la formación y la within our misión religious dentro de congregations. las congregaciones religiosas. Raise awareness Queremos about these sensibilizar sobre realities estas realidades and the y la multicultural dimensión dimension that is multicultural que growing está creciendo around a us nuestro alrededor and the
así como sus implicaciones. También queremos formar a las religiosas y a sus colaboradores como actores en el ámbito de la diplomacia humanitaria, en el que, bueno, no sé si podemos utilizar este término. Muchas veces se ven obligados a actuar de este modo. Entonces queremos compartir información, poner en contacto a las religiosas y a sus colaboradores, fortalecer la colaboración con la sociedad civil y con otros actores. También queremos aumentar la capacidad de las hermanas religiosas y sus colaboradores para responder a las emergencias humanitarias que surgen a causa de conflictos, desplazamientos y desastres naturales. Y por último, pero no menos importante, queremos desarrollar una espiritualidad que permita a las hermanas y a sus colaboradores dejarse transformar por los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas entre quienes viven y trabajan. Estos son los objetivos formales que tenemos. Y esto lo reflejamos un poco en la manera en la que creamos nuestra red y nos hemos dado cuenta de que las principales formas de actuar son, en primer lugar, reforzar nuestra identidad, porque somos mujeres consagradas. Necesitamos también una formación, una capacitación sólidas. Y, en tercer lugar, necesitamos también defender los derechos y la profecía del siglo XXI. Esto significa defensa en todos sus niveles. Estas son las maneras que podemos mencionar. También podemos pensar en la concesión de becas para que las religiosas puedan participar, por ejemplo, en el certificado interdisciplinario en asistencia humanitaria, en el Boston College, si quieren, pueden escribirme. Y bueno, se trata de un curso en línea. Pueden empezar cuando quieran y pueden terminar también cuando quieran. Pero es una formación en línea que les ofrecerá una perspectiva bastante global de la realidad actual. Estos módulos se ofrecen en inglés. Esto es el único aspecto negativo. Si tienen un buen nivel de inglés, pueden participar. UISG ya los ha pagado estos cursos, con lo cual son completamente gratis. También colaboramos con otras instituciones, el Instituto de los Scalabrini, Migración Internacional, y también ofrecemos becas. Estos se llaman los programas SIMI sobre movilidad humana. Y bueno, intentaremos encontrar una manera de seguir trabajando en este sentido. Al mismo tiempo, también estamos realizando un trabajo de promoción y estamos ofreciendo varios webinarios a lo largo del año. Estamos presentes en varios países
y estamos intentando desarrollar nuestra presencia local en los diferentes países, tanto en Latinoamérica, estamos planeando también ir a África, tenemos iniciativas de colaboración muy fuertes que las hermanas que empezaron antes de nosotras programaron. También tenemos México, iniciativas en México y en muchas partes del mundo. Muchas las conocemos, pero otras no. Y estamos esperando que ustedes nos hablen de ellas, porque queremos recordarles que su presencia alrededor de la población migrante es muy importante, es crucial. Y como decía María Eugenia, o bueno, realmente como se subrayó en todas las presentaciones, pues al fin y al cabo nosotros somos aquellos que ofrecen esperanza. Por eso nuestra presencia es tan importante. Hermanas, nos gustaría ahora abrir el turno de palabra y escuchar sus preguntas. Si sabemos las respuestas, las compartiremos, tanto yo como las demás hermanas presentes, que también están listas para compartir sus experiencias y sus conocimientos. Pero bueno, si no sabemos la respuesta, pues bueno, intentaremos encontrar todas juntas una solución. Muchas gracias. Bueno, si quieren poner algún mensaje en el chat, podemos leerlos y podemos compartir la información a posteriori. No sean tímidas. Ahora es el momento, les toca a ustedes hablar. Si tienen alguna idea, pues vengan también. Vamos. La gente está muy tímida. ¿Alguna pregunta? La gente que habla español. Sorry, I don't speak French, but if somebody wants to ask, we have En francés no hablo, pero bueno, si alguien quiere preguntar en francés, tenemos traductores, intérpretes. Oh, thank you for the one who is posting here that we have Gracias a quien some está guidelines. publicando algunas orientaciones en francés. Muchas gracias. Hermana Sí, Marcela, yo ¿quiere puedo hablar hablar? en español, que es mi lengua materna, mais Brava. après je peux parler en français pour les francophones aussi, Luego parce puedo que hablar c'est en la langue francés dans si laquelle je quieren travaille. también, que es Simplemente el idioma en el que trabajo. agradecerles porque yo soy laica y trabajo para la Conferencia Episcopal Francesa y gracias a la oportunidad he podido estar participando en estas formaciones y webinarios y me parece muy interesante para nosotros, o sea, como lugar de formación, de encuentro. Sé que es pues más para las religiosas, las consagradas, pero creo que como mujer laica también es muy importante este lugar para mí, para formarme y también
para nutrirme desde su espiritualidad. Entonces, simplemente agradecer porque cada vez que yo puedo participar en este webinario, yo mucha información para mi trabajo en la pastoral de los migrantes. Pour celles qui parlent français, donc je disais que je Para travaille quienes pour la hablan conférence des évêques de francés, France. estaba Donc, diciendo que nous, trabajo para la on Conferencia de produit Obispos en du matériel Francia en français. y J'ai mis le lien producimos pour le site materiales internet en francés et también. He j'accompagne publicado pour la el Journée mondiale du enlace migrant et des réfugiés para si el besoin sitio aussi de en pédagogie et francés. d'animation Así que, bueno, gratuite pueden des femmes abrir, avec des publicamos réflexions cursos théologiques, de sociologiques, formación sobre expériences reflexiones sur le teológicas, terrain, sociológicas, ainsi sobre qu'aller experiencias aller sobre sur el le site terreno. Así que no nous duden en contacter solicitar más et on información si s'alimente así lo d'amour desean y a et ponerse en en contacto con famille. nosotros. On s'était rencontrés Un à Marseille il y a saludo a quelques jours. Antonieta. Nos Merci beaucoup. vimos en Gracias. Marsella hace unos días y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y hemos recibido alguna vez tus contactos también. Y aquí hay una pregunta. Hermana Rosa María, de las Dominicas, ¿no? ¿Puedes articular esta pregunta, por favor? ¿Puedes abrir el micrófono? Adelante, hermana. ¿Sí? Bien, estamos È teniendo... sparita, allora Se ha perdido, me parece, ¿no? sì, La conexión. sì. ¿Ahora? Potresti leggere la sua domanda, Ah, Carmen? activar el audio, sí, sí, vale, vale, activar el audio. Que digo, Ahí, donde sí, yo, dilo, hermana. Sí, donde yo sí. resido en el sur de España, en Almonte, en el Rocío, y allí venimos muchos inmigrantes. Vienen de Marruecos, sobre todo actualmente más de Marruecos, también han venido anteriormente vinieron muchos de Rumanía y sobre todo ahora también últimamente muchos de Latinoamérica, venezolanos, colombianos. Y el trabajo de ellos es mucho, las mujeres trabajan en casas de familia. Como no tienen papeles, las explotan mucho y casi no tienen ni tiempo libre. Y lo que yo estamos queriendo es, junto con ellas, articular grupo para, no sé, primero no sentirse solas, desamparadas, que en su debilidad no sean explotadas y que no caigan en redes. Porque el otro día me dijo dice, hay un inmigrante, fíjate, que no le conoce casi, que ya tiene conseguido los papeles. Dice, me voy a unir a él a ver si ya tengo los papeles. Digo, y nunca jamás pierdes la libertad, pierdes la libertad. No, tenéis que tener autonomía, prepararos para tener autonomía. Entonces, poco a poco, con mucha dificultad para que se encajen sus horarios libres, pero yo veo una necesidad grande que ellas puedan articularse y junto con ellas pues se puede hacer, pues reivindicar derechos civiles, pero es, porque yo también antiguamente en otro lugar que trabajé con inmigrantes lo tenían bastante más articulado y teníamos más derechos, pero aquí está muy desarticulado todo. Ya, Que un gracias. apoyo en ese sentido. Ese sentido, sí, ahora entiendo tu pregunta. Muchas gracias, hermana, por tu compartir y por la pregunta, porque, digamos, nosotros aquí en la red lo que queremos crear es las conexiones, digamos, en el nivel de las hermanas y de los grupos, para que se produzca ese intercambio de ideas, de buenas prácticas, de posibilidades. Y después cada una lo puede
aterrizar, si cabe la palabra, o lo puede adaptar a su propia realidad, ¿no? Entonces, un poco esa es la dinámica que nosotros quisiéramos establecer. Yo personalmente estoy trabajando con un grupo de mujeres migrantes aquí como voluntariado en el servicio jesuita. Entonces tengo, por ejemplo, tenemos una mini red entre nosotras, las mujeres, y estamos a su vez en contacto con otros grupos que están por aquí, ¿no? Y estamos, bueno, yo resido en Madrid. Entonces, viste, se pueden ir estableciendo estas conexiones. Ahora, nosotros en la red queremos trabajar en este nivel, conectar a los grupos y a las hermanas. Y una vez que podemos ir dando y alimentando esta conexión, ya después las soluciones se van a ir encontrando y se van a ir fortaleciendo también las respuestas. Nosotros Ah, pues, tenemos el grupo a través de la CONFER, que es la Conferencia de Religiosos de España, también tiene un grupo una sección de migración y hay gente dispuesta a ayudar. Y yo creo que esta realidad se da en prácticamente todas las conferencias de religiosos en los distintos continentes. América Latina la tiene muy desarrollado y nos podrían hablar y compartir muchísimo. Eh, África también tiene su aspecto. Asia, que es tan rica y tan amplia, también lo tiene por zonas, pero muy bien integrado. Lo que nos hace falta es crear estos lazos para que toda esa experiencia y esa riqueza llegue hasta los grupitos y hasta los rincones más pequeños. Pero queda abierta la posibilidad y lo vamos a intentar. sí, mira, yo por ejemplo tengo contacto ya trabajé sobre todo con la conferencia episcopal, más con la diócesis en San Sebastián, que tiene un grupo muy organizado y participaba en los encuentros de migrantes de la conferencia episcopal. Luego Mm, tenemos alguna hermana que trabaja en Caribú, Sí, con migrantes ahí en Madrid. A lo mejor también exacto. podemos decir que entre más en contacto y Sí, hermana. muy bien, muy bien. Esta es la En idea, América que nos Latina también pongamos en tenemos. contacto. Vale, pues muy bien, hermana. Me parece una riqueza. Ustedes, lo que tú dices ahora me recuerda algo. Hermanas, todas las personas que se han inscrito para este webinar, nosotros les vamos a pedir una pequeña evaluación, pero también con vuestro permiso les vamos a enviar más información sobre la red y vamos a tratar de mantener el contacto para que podamos Mm. hacer un intercambio más localizado y de esta manera se vuelva más rico nuestra incidencia en todas las realidades. Muchas gracias. Acá siguen dándonos más ideas e información. Muchísimas gracias. Sí, los cuadernillos de cristianismo y justicia que están Ah, también muy bien. en mayoría están en español y en catalán, pero hay uno que otro en inglés también se puede encontrar. Y los cursos que ofrece el Instituto Escalabriniano son en varios idiomas. Hermanas, se puede ser en portugués, en italiano, en español, en inglés. Entonces hay posibilidades para poder continuar formándonos. C'è Sor Betty che desidera parlare. Sí, a ver, Betty pero quiere déjame. hablar con nosotras, la hermana Betty. Yes. Can you hear me? Yes. ¿Me escuchan? Sí. Before, since 2014, working with Desde migrants as they came 2014 here hemos estado across the trabajando border, con migrantes en la it was frontera such a great privilege. And now y
Ahora la verdad es que parece que las calles están vacías. Han desaparecido muchas personas porque decidieron irse o porque están escondiéndose. Y antes hablamos efectivamente de la frontera y para mí pues, creo que es importante que hablemos entre las hermanas y ver cómo podemos ayudar a los migrantes, tanto en el sur como en América Central, en muchísimos países. Hay muchísimas personas que están retenidas, que no pueden cruzar la frontera y con lo cual en la frontera hay muchísimos refugiados y hemos empezado a crear un grupo con el que cada mes organizamos una reunión e intentamos establecer y crear iniciativas para los migrantes, para ayudarles. Así que, bueno, esto es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Solo podemos rezar por ellos. Thank you, Esther, and of course, Muchas gracias. all what we share and each Por of the time supuesto, we take it in our heart and we pray. llevamos a todas estas personas en nuestro corazón y rezamos por ellas, The reality is porque la we are realidad with them es que estamos their con ellos reality y goes into our prayers su realidad va a and God nuestras takes oraciones. all of that. Because if you Y eso es remember, lo importante. Si recuerdan, one of the most important things that we do una de las cosas más that we importantes need de las to que be hablamos es que united tenemos with que this estar reality. unidos And this reality ante are esta not the realidad. actions and not the issues. Y esta realidad The no está reality formada is solo por las which acciones o los persons problemas. La have realidad their son las own personas, with sus their historias, past, with their own sus dreams. caminos, sus So sueños. they are a sacred space that we take Son un with us. espacio secreto que llevamos con And nosotros. also all of you and all Y the lay persons, todas ustedes, todas las also the male personas, consecrated who are working on that, all are also sacred todas space and part son of también un this espacio big, secreto y parte de este big gran, reality that means esta gran, gran realidad today. que representa And la that is the one movilidad we humana will hoy en día. embrace and we want to every Y day es present to that. la realidad que queremos que esté presente en nuestro día a Thank you, día. Esther, for sharing with us. Muchísimas gracias, hermana, por haberlo compartido con nosotros. Is another question or ¿Hay another alguna otra comment that you want pregunta o comentario que quieran to share with realizar us, please? o compartir con I nosotros? cannot see the hands up, but No veo Teresa manos can levantadas, pero bueno, igual Teresa puede ayudarme con Il y ello. a un... Attends, excusez. Alors, il y a un commentaire Hay un en comentario français de la part de sœur en Marie-Pierrette. francés por Je suis sœur parte de Marie-Pierrette, lui, Marie je suis Pierre. haïtienne, Soy de salesienne de Don Bosco. J'habite Haití, au Mexique, salesiana de Monterrey. Don Bosco, vivo en Merci, sœur México, Monterrey. Marie-Pierrette. Tenemos una comunidad que trabaja con Merci beaucoup pour migrantes. cette Muchas formation. gracias por Car sur esta le champ d'action, formación, porque je en el sens campo de qu'il manque acción vraiment la formation me des ha sœurs. parecido como que Aussi, realmente je hace sens que falta cette mission formación me sobre forme esto. beaucoup. Además, siento que esta Bonjour. misión me forma Je sens muchísimo. He une aprendido un montón grande de cosas y al douleur mismo devant tiempo la me siento situation siempre des un migrants. gran dolor ante la situación de los migrantes en estos últimos Sœur tiempos. Marie-Pierrette,
Hermana Mari Pierretto. Buenos días, aquí estoy. Muchas gracias. Voy a hablar en francés porque ya sé que muchos de ustedes hablan en francés. También hablo español, pero como tenemos interpretación, pues voy a hablar en francés. Pido disculpas porque creo que no puedo encender la cámara. Estoy intentando, pero no lo consigo. Creo que hay algún problema con la cámara, pero bueno, ya me he presentado en el chat. Como ya saben, somos las hermanas salesianas, trabajamos en educación. En 2019 nuestra congregación abrió una comunidad en México para los migrantes en Monterrey. Es una comunidad en América y trabajamos con muchísimos migrantes. Yo, por ejemplo, estuve allí durante 3 años y hace unos 3 años, mejor dicho, y muchos migrantes que venían desde ahí tenían como destino los Estados Unidos, pero tuvieron que quedarse en México y, como ya dijimos, pues se encontraban en una situación muy complicada. Entonces, yo sé que en nuestra comunidad hay muchísimas nacionales diferentes. Tenemos personas de Nicaragua, personas de Estados Unidos, personas de Guatemala y trabajamos por esta misión. Yo trabajo mucho también en la traducción con ellos, en la solicitud de asilo. Les ofrecemos la posibilidad de realizar su solicitud en el idioma que desean y trabajamos con los migrantes que vienen de América Central también. Y también trabajamos con las mujeres. Vemos la situación de mujeres, niños que necesitan educación. Al mismo tiempo, me da la sensación de que las mujeres y los niños están desamparados porque en México han encontrado un lugar en el que han podido solicitar la residencia permanente. Además, al ca- es posible también obtener la documentación al casarse, por ejemplo, pero siempre existe la barrera lingüística que suele crear problemas. La escuela solemos aprender inglés y español, pero muchas veces la gente pues suele hablar más en inglés y menos en español, con lo cual a veces pues esto crea dificultades para ellos. La situación que a veces me duele bastante es la realidad en constante evolución. Muy a menudo cambia todo y no consiguen estar al día estas personas. Lo- El trabajo es un elemento fundamental. Piensan muchísimo en el trabajo las 24 horas del día porque necesitan trabajar, con lo cual pasan horas y horas trabajando y ven que ven la necesidad de permanecer en este país, que les ha ofrecido un trabajo, que les ha ofrecido papeles. Entonces, nosotros como salesianos les ofrecemos clases de español y también tenemos colectivos de migrantes que
les permiten trabajar y también hay muchísimas instituciones que permiten ayudar a los migrantes. Y todos estos colectivos pues trabajan conjuntamente para ayudar a estos migrantes y también pues para evitar que sean dependientes, porque como digo, llegará un momento en el que estas organizaciones no podrán seguir adelante y necesitaremos Merci pour votre partage. un colectivo. Muchas gracias. Très riche de plusieurs points de vue. Alors, Muchas maintenant, gracias por todo lo que est-ce qu'on nos peut ha donner la parole à explicado. Philippe? Philip. Sí. Buenas tardes a todos, buenos días. Mi participación en este webinar pues ha sido responder a una propuesta de la WIS. Y yo me he inscrito como formación y como crecimiento personal y por interés del tema, ya que yo trabajo en educación y en pastoral y animación misionera, ¿no? Sencillamente quiero valorar pues todo el trabajo que estáis haciendo, la red que nos estabas comentando, Carmen, que me parece que es un trabajo espectacular, necesario. Nosotros trabajamos pues en educación y justamente en pastoral también con un proyecto ecosocial que llamamos Dreamtime, que es un proyecto basado en el Principito. Y entonces, bueno, pues aparte de los 7 planetas típicos, incorporamos nuevos planetas que son asuntos o problemas o circunstancias del mundo actual, ¿no? Concretamente, pues la migración la entendemos como un tema que hay que afrontar, ¿no? Y me parece súper importante pues toda la labor que estáis haciendo, las personas que han intervenido, las hermanas que han intervenido, consagrados o laicos, eso, e igualdad, ¿no? Y me parece pues eso, agradecer mucho este trabajo vuestro, esta coordinación de Carmen y bueno, pues que gracias por comentarnos y hacernos partícipes de esta situación, de esta circunstancia que nos atañe a todos, ¿no? Gracias. Ah, muchas gracias por vuestra participación. Aquí hay, al menos en lo que yo alcanzo a ver, hay una pregunta que si yo la entiendo, la ha hecho la hermana Crista, está en italiano, es referente a al tema de la gente llegada de Myanmar hacia Indonesia. Creo que ella nos pregunta cómo pueden los religiosos ayudar. Eh, esto- honestamente, tendremos que mirar, necesitamos conocer muchos más detalles para poder iniciar un diálogo y, hermana, poder darte algunas ideas. Pero, es decir, eso me permite comentar que nosotros no somos los que tenemos todas las respuestas. Nosotros queremos ofrecer un espacio donde podamos juntos y juntas encontrar las distintas respuestas a través del intercambio de las experiencias, del intercambio de la sabiduría que al poner en práctica los distintos caminos y esfuerzos de trabajar junto a nuestros hermanos migrantes hemos adquirido. Entonces, esto, para no alargar demasiado nuestro espacio, pero que no quiere decir que vamos a cerrar la puerta, decirles, este pequeño webinar que intentamos realizar con todos los problemas técnicos que hemos tenido y todas las naturalidades propias de la vida, este quiere ser el inicio de un diálogo. Nosotros queremos contar con ustedes.
Nosotros necesitamos los dones que todos ustedes tienen, las hermanas, los religiosos, los laicos, cada uno desde los distintos campos de servicio que tienen, desde la educación hasta la salud, la incidencia política, desde todos los aspectos, los necesitamos. Necesitamos que se unan y que contribuyan con vuestros talentos, con vuestra sabiduría, con vuestra presencia. Y ninguna presencia es pequeña. Todas son muy, muy importantes. Entonces, con vuestro permiso, vuelvo a repetir, vamos a enviarles más información y todo aquello que quiera unirse, bienvenido sea. Y, y aquí estamos. Ustedes pueden escribir y vuelvo a repetir, las respuestas que nosotros podamos ofrecer, con gusto y de corazón lo haremos. Y lo que no sabemos, lo vamos a buscar juntos. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por lo que nos han ayudado, especialmente a los traductores y traductoras que nos ayudaron a salvar y construyeron un pequeño puente para que nos entendamos entre todos. Y a mí me gustaría finalizar con algo que me llamó la atención en lo que el Papa escribe en Dislexite, en los números dedicados a migración. Y es que él dice que los 4 verbos que instituyó Francisco, acoger, promover, integrar, proteger, no son solo para los migrantes, son para todos. Para toda persona que está en los márgenes, necesitamos actuar desde estos verbos, ¿no? Y yo creo que eso nos devuelve a pensar en una realidad que a veces olvidamos. Todos somos migrantes, todos estamos de paso y en camino hacia una meta, hacia un sueño de realizar. Muy bien, muchísimas gracias y los esperamos. A finales de mayo tenemos el webinar sobre advocacy, el curso, y luego vamos a tener otros también sobre interculturalidad y comunicación. Y continuaremos informándoles de nuestros progresos. Muchísimas gracias. Ecco, Sir Carmen, prima di chiudere la sala, Muchas gracias, hermana preciso che Carmen. il Antes de prossimo cerrar, incontro sarà quiero recordarles que el costruire próximo ponte encuentro tra será le crear culture, puentes entre comprendere, las culturas, rappresentare e comprender, comunicare representar y comunicar en la diversidad cultural. Será el 3 de junio y el 10 de junio. El 3 de junio será en inglés y en francés y luego el 10 de junio será en español y en italiano. Ya hemos publicado el anuncio en la página de la WISC, así que pueden inscribirse. Les dejo por aquí el enlace en la descripción y podrán Sí, hacer clic e inscribirse. anche el de curso de advocacy, Y también 26 y tenemos el curso 27 de de mayo. Advocacy el 26 y 27 de mayo. Son 2 giorni Son 2 faremo días un mini corso en los que realizaremos un pequeño curso sobre advocacy, sobre incidencia. Anche en el boletino y en la red encontrarete el En el formulario de boletín y en inscripción. la red encontrarán el formulario de inscripción.